Para ser farmacéutico y trabajar en una farmacia se requiere conocimientos científicos profundos, un enfoque exhaustivo y metódico del trabajo y poner atención a los detalles durante la preparación de recetas y medicamentos. Continuamos aquí en tu programa Torre Médica. Estamos en este segundo bloque de entrevistas. En esta ocasión nos acompaña el químico farmacobiólogo Ulises Pérez. ¿Qué tal, Ulises? ¿Cómo estás? Mucho gusto, gracias. Él pues pertenece a la farmacia clínica del Hospital Country 2000, este nuevo departamento que acaba de crear, que creo que ha tenido pues un impacto muy favorable en beneficio de todos los pacientes. Y Ulises, pues platícanos un poquito más a fondo de qué es una intervención farmacéutica dentro del Hospital Country 2000. Bueno, una intervención farmacéutica es ese contacto entre el personal de salud, llámese con el área médica, el área de enfermería, y es ese vínculo que nosotros tenemos al platicar o al sugerir cómo podemos optimizar un tratamiento médico. Es decir, nosotros al momento de validar una prescripción, queremos que cumpla con ciertas características, que el medicamento sea de calidad, que sea seguro y que sea efectivo. Dentro de ello, evaluamos medicamento correcto para el paciente correcto, la dosis correcta, vía de administración. Si alguna de esas cosas no cumple con la seguridad que nosotros garantizamos para darle al paciente, bueno, pues emitimos una sugerencia al doctor o a la enfermera, a cualquier personal del área de la salud. Es decir, no sé, alguna dosis que exceda, que pueda ser dañina para el paciente, podemos emitir ese vínculo, ¿no? Hablar con el doctor para ajustar la dosis o con la enfermera de, mira, administra este medicamento de tal manera, diluido en tanto. La realidad es que hay pacientes que tienen prescritos hasta 15 medicamentos. Entonces, tenemos que hacer que convivan todos esos medicamentos juntos. ¿Para qué? Para que no haya choque entre ellos, ¿no? Para que se puedan administrar de una manera segura. Esa parte de lograr que la convivencia farmacológica en el organismo de un ser se logre dar de forma segura para el paciente. Algo de lo que yo puedo dar testimonio es que desde la llegada de la farmacia clínica al hospital, la incidencia de casos de efectos secundarios se ha ido paulatinamente minimizando, ya que el margen de seguridad, y confieso que los primeros que levantamos la mano al sentirnos merodeados por la parte de farmacia clínica representaba para nosotros un poco de incomodidad al inicio, pero entendimos que era por el bienestar clínico del paciente. Y se lo dije en la entrevista anterior a Avi, la labor de conciliación que hace un químico no es una parte de escrutinio para que el paciente, cuando lleva sus medicamentos de uso diario, se le surtan otros medicamentos. Es lo que el paciente de repente creía, que no le iban a permitir sacar sus cajas de medicamentos. El hecho de pedirle o hacer una labor de conciliación por parte del químico en conjunto con enfermería y con el médico de guardia, es tratar de ver que la prescripción sea segura para él, que en un momento dado le recuerden al paciente que siga consumiendo sus medicamentos de uso cotidiano. Y voy a hablar de medicamentos tan seguros, tan efectivos como insulina, medicamentos antidiabéticos, medicamentos antihipertensivos, anticoagulantes, antiarrítmicos, hormonas tiroideas, que el paciente no debe de suspender y que sin embargo el recordarle al paciente que tiene que en un momento dado que avisarle a su endocrinólogo, a su neurólogo, a su geriatra, a su internista, porque el paciente es un paciente con un problema ortopédico, pero hay medicamentos que él suspende porque cree que al estar en el hospital nosotros nos convertimos en adivinos de lo que él está tomando. El reforzarles a ustedes que la labor del hospital, que no es un área francamente nueva, que se han ido paulatinamente involucrando tanto con el equipo de enfermería, control tras control, para saber qué tipo de pacientes tienen ustedes y saber que la interacción. Pero ¿cómo lograr que esto se dé de manera segura para que el paciente no se sienta interrogado? Bueno, pues nosotros tenemos ya experiencia en tratando con los pacientes. Entonces buscamos brindarles esa educación, brindarles la seguridad, la confianza de que
todos sus medicamentos van a ser administrados en el hospital. Que ellos no se tienen que estar preocupando qué medicamento es el que me toca. También es muy importante porque a veces las condiciones clínicas del paciente no permiten que sigan tomando ciertos medicamentos. Por ejemplo, el uso de antiagregantes plaquetarios. Si el paciente va a pasar algún procedimiento quirúrgico, hemos prevenido eventos adversos en cuestión a... Sangrados. Exactamente. Entonces, nosotros somos esa barrera de seguridad. El hecho de brindarles información también al paciente de qué medicamentos son los que se le están administrando en el hospital, de que algunos medicamentos que trae de casa ya se le están administrando en el hospital, pero por otra vía intravenosa, por ejemplo. Entonces evitamos duplicidades, evitamos eventos adversos, reacciones adversas a medicamentos. Y ahora sí que invito a todo paciente a que nosotros nos hagamos cargo de su medicación. No solamente que vean como que estamos quitándole esa parte, ¿no? de su privacidad de sus medicamentos, sino que hay algunos medicamentos que por su condición clínica no los puede seguir tomando, o hay medicamentos que por su condición clínica deben de continuar, como el caso de las insulinas, hipoglucemiantes, antiarrítmicos. Esa parte es importante, ¿no? Sí, así es. Y, por ejemplo, Ulises, hablabas de reacciones adversas que si se llegan a presentar, ¿qué importancia tienen que ustedes las reporten? O no sé, enfermería, me imagino que se hace cargo de notificarles a su departamento, o cómo manejan ahí esa cuestión de las reacciones adversas de los medicamentos. Muy bien. Bueno, en el Hospital Country tenemos un sistema a base de predicciones. Ya utilizamos esta parte de tecnología para predecir que va a suceder una reacción adversa o por qué se le administró este medicamento antagonista, por ejemplo. Entonces, de esta manera identificamos las reacciones adversas. Aparte, es un trabajo multidisciplinario con la parte del área médica, el área de enfermería, el área de pacientes, el área de familiares, para fomentar el reporte de reacciones adversas a medicamentos. No es normal que un medicamento me cause, no sé, desde de unas simples náuseas, diarrea, todo eso se debe de reportar. Llevamos, trabajamos de la mano con el equipo médico. ¿Sabes qué? Esta sí es una reacción adversa a medicamento, esta es una sospecha de reacción adversa a medicamento, y a nosotros le damos seguimiento a base de un reporte. ¿Esto forma parte, Ulises, de lo que contemplaríamos como farmacovigilancia? Así es la farmacovigilancia, que es el estudio de medir, de cuantificar, de identificar reacciones adversas a medicamentos y también a vacunas. El monitoreo farmacológico desde que un paciente llega, obviamente, sé que hay mucha cirugía ambulatoria y de repente resulta difícil para ustedes como equipo que un paciente que tiene una corta estancia lo puedas abordar de forma integral. Sé que en los pacientes con condiciones de mayor estancia tienes mayor probabilidad de garantizar un buen monitoreo clínico. Por eso es importante que la historia clínica, el interrogatorio clínico se haga de manera profunda para poder identificar cuáles serían los focos de alerta, porque de verdad es cierto que de repente omitimos detalles valiosos en antiagregantes plaquetarios que se han convertido en herramientas de uso preventivo para disminuir riesgos de eventos vasculares, el uso de pacientes con antiagregantes plaquetarios como plaquenil, anticoagulantes de otros grupos y familias que ya no requieren un monitoreo con medidas de anticoagulación o tiempos de coagulación, pero sin embargo la gente ya los identifica como parte de su uso diario y no lo reportan médicamente, y sin embargo el riesgo adyacente que tiene el paciente. Por eso la importancia de un monitoreo y una farmacovigilancia estrecha. De alguna manera entiendo que ese reporte primario de un paciente que ingresa, pero ¿cómo hace farmacia clínica para poder monitorear desde que un paciente arriba a hospital? Bueno, es mediante la historia clínica. Nos basamos, ahora sí que trabajamos de la mano con el equipo médico, los médicos de guardia. Hacemos la entrevista al paciente y es importante preguntarle al paciente por qué se está tomando, por ejemplo, esos medicamentos. Si su doctor le dio información acerca de suspender, por ejemplo, los antiagregantes plaquetarios. Hay veces que, la mayoría de veces sí le informan y sí nos mencionan, no, este medicamento me dijo el doctor que lo suspendiera tantos días antes de la cirugía.
Pero cuando no pasa así, ahí es cuando nosotros hacemos la intervención farmacéutica. ¿Sabe qué, doctor? Su paciente se tomó su antiagregante plaquetario en la mañana. Entonces es ahí donde nosotros participamos en prevenir errores de medicación, eventos adversos, reacciones adversas. Y tratar de evitar lo que de alguna manera decimos, ¿no? Duplicidad de medicamentos, que es algo muy cotidiano en el paciente que tiene medicamentos analgésicos, por ejemplo, al pacientes con padecimientos de tipo crónicos, que de alguna manera acostumbran tomar algún cierto grupo de analgésico o antiinflamatorio de manera usual y lo estamos llevando de manera alterna. Por eso es identificar y pautarle en un momento dado al médico que no nos sintamos incómodos, que el paciente no se sienta incómodo. Les decía, Avi, que esa parte que los hospitales públicos también han establecido una dinámica para garantizar una seguridad, y la farmacovigilancia no es algo nuevo, es algo que de alguna manera nosotros hemos frenado porque no tenemos esa apertura y esa disponibilidad, que de alguna manera el incursionar en este universo de seguridad para el paciente es algo que los estándares hoy por hoy de hace más de 10 años es hospital seguro. Trabajar en un hospital seguro garantiza para ustedes una condición de bienestar. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos para cerrar en la mesa de conclusiones cuáles son los aspectos importantes que la farmacovigilancia y el equipo de farmacia clínica del Hospital Country 2000 lleva a cabo para garantizar la seguridad para usted como paciente. Continuamos. Hace más de 4.000 años en Mesopotamia se elaboraban ya medicamentos. Es en esta cultura donde se han encontrado los primeros testimonios del uso de fármacos. Para experimentar los efectos de diferentes plantas medicinales se realizaban pruebas con esclavos.